Hoy, una periodista se presenta aquí para mostrarles un suceso radical y despiadado. Se trata del asesinato a sangre fría de dos mujeres, la tía y la prima de un notable personaje público, quien actualmente ejerce como secretario de Educación. Ambas fueron víctimas de una agresión letal, perpetrada con armas de fuego en el santuario de su propia vivienda. Estas dos féminas, cuya vida transcurría entre la elaboración y comercialización de delicias de repostería y viandas caseras, eran ejemplo de diligencia y laboriosidad inquebrantable. Su existencia fue truncada de manera abrupta en las primeras horas de la madrugada, aproximadamente a las 4:30, cuando individuos armados irrumpieron en su morada y abrieron fuego con una frialdad y una carencia absoluta de remordimiento. La exposición que estamos a punto de compartir, concerniente a la secuencia cronológica de este abominable delito, el dispositivo de seguridad desplegado, que culminó con la inmovilización de 3 presuntos involucrados, y las graves ramificaciones que este acontecimiento tiene para la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de México, les dejará totalmente consternados. Es imperativo comprender que si esta barbarie despiadada es capaz de alcanzar a los familiares directos de un alto funcionario de gobierno, entonces la indefensión y el desamparo de cualquier individuo sin conexión alguna se torna pavorosa, una reflexión que debería inquietar a cada conciencia en nuestro país. Antes de adentrarnos en la intrincada red de pormenores que envuelven este caso, un acto que desvela las grietas más profundas de nuestra realidad, les extendemos una sincera invitación a sumarse a nuestra creciente comunidad. Su respaldo es más que vital, es el motor que nos impulsa a seguir adelante con nuestra misión ineludible: desenterrar la verdad, por muy incómoda que ésta sea, y sacarla a la luz, combatiendo la sombra de la información que otros se empeñan en mantener oculta. Si conciben la búsqueda incansable de la justicia como una obligación moral en un país donde la sensación de vulnerabilidad es constante y donde nadie, en apariencia, está a salvo de los embates de la criminalidad, les exhortamos sin dilación ni reparos a que en este preciso instante expresen su sentir. Queremos conocer su opinión más honesta y profunda. Dejen su comentario con la palabra valor, para demostrar que no nos amedrentaremos. Y por supuesto, para no perderse ninguna de estas exposiciones cruciales, les invitamos a suscribirse ahora mismo. La voz colectiva es nuestra más poderosa arma. Solo así, con su participación activa, podremos continuar este camino de desvelamiento y análisis crítico. Un sendero indispensable para la construcción de una sociedad más informada y, consecuentemente, más justa. Estamos convencidos de que, una vez que hayan escuchado el relato completo, comprenderán con una claridad rotunda que la brutalidad ha rebasado cualquier frontera imaginable, aniquilando toda distinción social, económica o jerárquica. La violencia, en su manifestación más cruda, ya no conoce límites ni respeta inmunidades, ni siquiera lazos consanguíneos de aquellos que se encuentran en las esferas más encumbradas y potentes del engranaje gubernamental. Lo que aconteció aquel día, un episodio que los medios tradicionales apenas mencionan y que las autoridades preferirían que cayera en el olvido cuanto antes, merece ser conocido por cada habitante de esta nación. Porque este evento funesto no es un simple incidente aislado, es la manifestación palpable de una enfermedad intrínseca que corroe el alma misma de nuestra patria. El calendario marcaba un día de descanso, un sábado específico, la jornada número 31 del mes de enero. El reloj apenas había superado las 4:30 de la madrugada, un periodo en el que la vasta mayoría de la población se encuentra inmersa en la quietud profunda del sueño, buscando el merecido reposo tras una semana de labores. Las arterias urbanas se mostraban desoladas, fantasmas de concreto en la penumbra, y cualquier posibilidad de recibir socorro o auxilio de manera expedita era, en la práctica, inexistente. Precisamente en esa franja horaria de máxima fragilidad e indefensión, sujetos armados irrumpieron con una ferocidad desmedida en una morada privada, ubicada con exactitud en la vía conocida como Río Salado, en el sector de Placetas Estadio, una zona residencial de la capital del estado de Colima. Estos individuos, equipados con armamento letal, forzaron su ingreso al domicilio,
movidos por una resolución inquebrantable de arrebatar vidas, y procedieron a descargar sus armas en reiteradas ocasiones contra las personas que se hallaban dentro de la propiedad. La ejecución de este acto se llevó a cabo sin el más mínimo indicio de clemencia, sin un ápice de humanidad, sin conceder a las víctimas la más elemental chance de reaccionar o protegerse. Con posterioridad, se confirmó que las personas fallecidas eran María Eugenia Delgado Guízar y su hija, Sheila Amezcua Delgado, quienes resultaron ser, en efecto, la tía y la prima del actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Además, mantenían una consanguinidad con el legislador federal del Partido Verde Ecologista, Felipe Delgado. Dos almas femeninas, unidas por el vínculo sagrado de madre e hija, fueron cegadas sin contemplaciones en el santuario de su hogar, mientras dormían plácidamente. Su fin fue brutal, desprovisto de toda capacidad de defensa, sin la oportunidad de proferir un grito de auxilio. Ni siquiera de pronunciar una última despedida a sus allegados. La hazaña de la agresión denota una calculada crueldad y un mensaje implacable de terror. En medio de esta atmósfera de horror y desconcierto, una interrogante brota con urgencia ineludible. ¿A qué ocupaciones se dedicaban estas mujeres, víctimas de una violencia tan extrema? La respuesta, al ser revelada, añade una nueva y desgarradora dimensión de desolación a esta ya trágica narración. María Eugenia y Sheila se entregaban con una dedicación admirable a la elaboración y comercialización de delicias de repostería artesanal y a la preparación de comidas caseras. Eran las propietarias y operadoras de un modesto pero reconocido establecimiento de panadería y pastelería, cuya base de operaciones era su propio hogar. En el seno de su comunidad gozaban de un amplio y genuino aprecio. Eran estimadas por sus vecinos y su reputación estaba cimentada en una labor íntegra y en la calidad suprema de los productos que con tanto esmero confeccionaban. Es crucial enfatizar que no se trataba de criminales. No tenían vínculo alguno con actividades ilícitas de ninguna índole. Eran, sin más artificios, ejemplos vivientes de la cultura del trabajo y del esfuerzo cotidiano. Mujeres que, con el primer rayo de sol, ya se encontraban en pie, amasando la masa para el pan y decorando los dulces, forjando así un sustento honesto y digno para sus vidas. Con la pericia y la fortaleza de sus propias manos, daban forma a exquisitos postres y platillos que deleitaban a sus clientes, y sin embargo, fueron ejecutadas con una brutalidad que parecería reservarse únicamente para los elementos más abyectos de la criminalidad organizada que asola nuestra nación. El propio legislador federal, Felipe Delgado, atestiguó públicamente la honestidad de la labor de sus parientes, confirmando que eran mujeres luchadoras, personas de bien, que no ocasionaban perjuicio a nadie, y cuyo único anhelo era alcanzar una vida mejor. Y ahora, yacen sin vida, cobardemente asesinadas, en un territorio donde la autoridad gubernamental insiste en proclamar la existencia de una paz inexistente y la supuesta eficacia rotunda de su estrategia de seguridad, una que promete que los abrazos triunfarán sobre la implacable realidad de la violencia y las balas, una promesa que se disuelve en sangre, inmediatamente después de la ejecución de este ataque desgarrador. Una pluralidad de entidades policiales y contingentes de las fuerzas federales convergieron en el sitio, procediendo a establecer un riguroso cordón de seguridad en la zona circundante al escenario del crimen. Miembros especializados de la Fiscalía General del Estado de Colima iniciaron sin dilación las pesquisas correspondientes, dedicándose a la minuciosa recolección de indicios y a la ejecución de los peritajes forenses de alta precisión que demanda un caso de esta gravedad. Los restos mortales de las víctimas fueron trasladados prontamente al servicio médico forense, con el propósito de cumplir con todos los protocolos legales y dar inicio a una incesante y exhaustiva búsqueda de los perpetradores de tan deleznable acto. Se puso en marcha una auténtica operación de captura de los autores materiales, una persecución que, en esta coyuntura específica, a diferencia de la vasta mayoría de sucesos criminales en nuestro país, sí consiguió arrojar conclusiones palpables. Y es precisamente en este punto donde la secuencia de eventos de esta historia adopta una inflexión crucial, dado que las esferas de autoridad, en un contraste notable con su accionar usual, no se mantuvieron pasivas o indolentes.
En esta ocasión particular, la respuesta fue de una inmediatez sorprendente. En esta ocasión, la puesta en marcha de los dispositivos operativos se concretó en cuestión de meras horas. En este caso, la identificación pormenorizada del vehículo empleado por los agresores y la ubicación precisa de los sospechosos se materializaron en el transcurso del mismo día en que los crímenes fueron cometidos. Sin embargo, una pregunta se cierne con una intensidad abrumadora en el aire. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué elemento distintivo hizo que este evento fuera tratado con una celeridad tan inusitada, en contraposición a los innumerables delitos que permanecen en el limbo de la impunidad? La contestación, por desgracia, se erige con una triste evidencia. Cuando la persona agraviada ostenta un vínculo cercano con un secretario de Estado, cuando el individuo afectado posee lazos familiares con un legislador federal, es solo entonces cuando los poderosos engranajes del aparato estatal se activan. Es en esas circunstancias privilegiadas cuando se movilizan operativos de gran calado y se obtienen resultados tangibles sin tardanza. La selectividad de la justicia es una verdad incuestionable que se revela con crueldad en cada titular de prensa. Contrariamente a la celeridad antes descrita, cuando la persona perjudicada es un ciudadano común, desprovisto de cualquier linaje político o de contactos en las altas esferas del poder, cuando la víctima es nuestro vecino más próximo o cualquier transeúnte anónimo, la situación se transforma de manera reptina y desoladora. En tales escenarios, la intrincada maquinaria de la justicia parece experimentar una parálisis total, sumiéndose en un letargo inexplicable. Lo único que se percibe son voluminosos expedientes de investigación, apilados sin remedio en los estantes de las oficinas ministeriales, destinados a ser sepultados en el olvido dentro de algún archivador cubierto de polvo, sin esperanza de resolución. No existe una movilización expedita, no se percibe la urgencia necesaria, y lo más lamentable, y no se vislumbra una justicia efectiva. La disparidad en el actuar de las autoridades es tan patente como dolorosa. Sin embargo, regresando al caso que nos convoca, la Mesa de Seguridad del Centro de Control, Cómputo y Comando e Inteligencia de Colima, una entidad clave para la coordinación operativa, entró en acción con una inmediatez y eficacia envidiables. Se procedió a una revisión pormenorizada y exhaustiva de todas las grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia distribuidas en la totalidad del perímetro adyacente al sitio donde se cometió el doble homicidio. Cada cuadro de video fue analizado con meticulosidad forense. Con una celeridad asombrosa, se examinaron los registros fílmicos del automóvil en el que se desplazaban los perpetradores, un vehículo de la marca Chevrolet, específicamente un modelo Groove, distinguido por su tonalidad azul. Equipos de rastreadores altamente especializados siguieron su trayectoria con precisión milimétrica, logrando ubicar a los presuntos responsables en un lapso de apenas unas cuantas horas, desde que se denunciaron los crímenes, evidenciando una capacidad operativa y una coordinación institucional que, es menester decirlo, se observa con muy escasa frecuencia en otros contextos de investigación criminal. La pregunta persiste: ¿es el poder y la influencia la única moneda de cambio para obtener justicia pronta en nuestro país? Varias horas después, una vez transcurridas las 14 horas de ese mismo sábado de infortunado destino, se puso en marcha un dispositivo de seguridad de considerable magnitud en la colonia Punta Diamante, una demarcación urbana localizada en el municipio de Villa de Álvarez. Un numeroso contingente de efectivos provenientes de las fuerzas federales y estatales, actuando en una sinergia operativa, convergieron en el predio donde se tenía conocimiento que se habían guarecido los individuos señalados como sospechosos. La vivienda fue cercada con una estrategia y precisión que evocaba una maniobra militar, asegurando que cualquier intento de escape fuera fútil. Los agentes del orden se identificaron de manera clara e inequívoca como autoridad, siguiendo los protocolos establecidos. Sin embargo, su presencia fue recibida con una ráfaga de disparos, una respuesta hostil y desafiante por parte de los ocupantes. Los presuntos criminales, en un acto de soberbio desacato a la ley y a la autoridad, tomaron la determinación de oponerse con violencia a las fuerzas del orden público, negándose rotundamente a acatar la orden de rendición.
Esta reacción beligerante provocó el estallido de un combate armado encarnizado, un intercambio de proyectiles que se prolongó por un lapso considerable, con ráfagas de balas cruzándose en ambas direcciones. Los moradores de la zona residencial, sumidos en un estado de pánico y terror, buscaron desesperadamente cobijo y resguardo en sus respectivos hogares, implorando en silencio que el estruendo de los disparos cesara. Finalmente, el resultado de la confrontación fue terminante e irremediable. 3 personas fueron abatidas. 3 sujetos a quienes las autoridades identifican como los artífices directos de este doble feminicidio. 2 vidas inocentes truncadas con una crueldad inexplicable. 3 individuos que, al haber sido privadores de su propia existencia, ya no podrán enfrentar el escrutinio de la justicia ordinaria, ni ofrecer testimonio alguno que aclare las interrogantes que persisten en este sombrío asunto. En este momento crítico, y con una urgencia que trasciende cualquier precedente, necesito de su valiosa e indispensable colaboración. Les ruego encarecidamente que compartan este contenido sin reservas, que lo hagan circular y que lo difundan hasta alcanzar la mayor cantidad de individuos posible, para que cada persona, en cada rincón de nuestra geografía, tome conocimiento de la atroz realidad. La tía y la prima del influyente Mario Delgado fueron salvajemente asesinadas en la intimidad de su propio hogar, mientras se dedicaban a la honrada labor de la venta de pasteles, su sustento diario. Es vital que todos estén informados de que 3 supuestos responsables de este crimen fueron abatidos, pero que, a pesar de ello, la identidad del cerebro detrás de la orden y el móvil verdadero que impulsó este acto de barbarie continúan siendo un enigma inescrutable. Es fundamental que todos asimilen la desoladora verdad de que nadie se encuentra a salvo en este país. Ni siquiera los círculos familiares de los funcionarios públicos que ostentan las posiciones más encumbradas y poderosas. La razón es sencilla y contundente. La presión social, cuando es ejercida de manera colectiva y persistente, sí posee un peso inconmensurable. Porque cuando la información, veraz y cruda, circula de manera amplia y viral, se vuelve significativamente más complejo para los poderes fácticos ignorarla o intentar sepultarla. Porque el silencio, en última instancia, se convierte en una forma inaceptable de complicidad con la impunidad y la injusticia. Les exhortamos, con profunda convicción, a comentar con la palabra acción si asumen el compromiso inquebrantable de divulgar esta verdad que nos interpela a todos. Y ahora, me despido, anticipando nuestro próximo encuentro informativo, donde seguiremos desentrañando las complejidades de nuestra realidad. Recuerden esto, y que resuene en cada fibra de su ser. Hoy, en el primer día de febrero, se dio sepultura a 2 mujeres de bien, madre e hija, que se ganaban la vida con la inocente venta de pasteles, y fueron ejecutadas sin piedad a las 4:30 de la madrugada en el refugio de su propia casa, parientes directas de uno de los funcionarios más poderosos y trascendentales de la nación. Si a ellas les ocurrió un destino tan brutal, imagínense lo indescriptible y terrible que puede sucedernos a cualquiera de nosotros, los que no tenemos esa influencia o ese poder. No permitamos que sus vidas se olviden. Sus existencias importaban, y la verdad, cueste lo que cueste, debe prevalecer. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna actualización que tenga como propósito fundamental exponer la realidad cruda y descubierta de nuestro país y la búsqueda incansable e inquebrantable de la justicia que todos merecemos. Hasta la próxima entrega, sigamos exigiendo respuestas.